Jesucristo. Aleluya. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver. Buenos días, hermanos de la Iglesia Condevía San Germán. Le damos la bienvenida a este culto de adoración virtual, hoy domingo, 28 de junio del año 2020. Para ello, hermanos, pongámonos cómodos en nuestras casas para escuchar la palabra de Dios, entenderla y aplicarla todos los días de nuestra vida. Vamos a dar inicio haciendo lectura del libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 12. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Vamos a dar entonces inicio a este culto de adoración virtual, orando. Para ello, hermanos, pongámonos cómodos. Continuando, hermanos, con nuestro culto de adoración virtual, es tiempo de realizar nuestra oración de inicio de nuestro culto. Para ello, hermanos, inclinemos nuestras cabecitas y elevar nuestras plegarias a nuestro Padre Jehová que está en los cielos. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por seguir dándonos ese corazón de carne, Señor. Ese corazón bondadoso, de obediencia y fe plena, Señor. Porque somos cristianos. Porque hemos sido bautizados en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y hemos sido bautizados. Y hemos recibido el Espíritu Santo, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque en el momento que nos bautizamos, llegamos hacia ti, Señor, con un arrepentimiento genuino.
abandonamos nuestra maldad del pecado y abrazamos la persona y obra de tu Hijo amado y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a experimentar, Señor, una verdadera conversión, bendito Padre. Somos tus hijos. Te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra mente y de nuestra alma. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has enseñado el camino a seguir de obediencia a través de tu palabra. Gracias porque hoy día creemos, Señor, en toda la obra que hizo tu Hijo Jesucristo en este mundo, en su muerte, sepultura y resurrección, Padre Santo. Gracias te damos también, bendito Señor, porque a través de este culto y adoración, todas las familias de la Iglesia Condevía San Germán elevan su plegaria hacia ti, bendito Padre, no solamente para escuchar tu palabra, sino para agradecerte, bendito Señor, por todo lo que nos das en todos los días de la semana, bendito Padre. Nos sigues protegiendo de esta pandemia, nos sigues bendiciendo con tus alimentos. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy.
Anuncios de hoy, domingo 28 de junio. Número 1. Nuestro devocional diario todos los días a partir de las 7 de la mañana. Sigamos firmes en los devocionales todos los días en el WhatsApp de la iglesia. Ya estamos culminando el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Número 2. Oración en cadena todos los días en 3 horarios. Nuestros horarios cambiaron, hermanos. A partir de mañana, lunes 29 de junio, nuestros horarios serán 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Sigamos orando mañana, tarde y noche. Participa con tu familia y envía tu confirmación que estás en oración al WhatsApp de la iglesia. Número 3. Dios responde a la oración de su pueblo. En julio renovamos los motivos de oración. Por favor, te recordamos, envía tus motivos de oración para el mes de julio. Muchas gracias. Número 4. Escuela de Discipulado Virtual. Todos los martes el curso Mi Nueva Alianza con Dios a las 8 de la noche. Matrículate en el WhatsApp de la iglesia registrando tu nombre. Número 5. Culto de oración y clamor. Desde este jueves 2 de julio cambió nuestro horario. Ya no será a las 7:30 de la noche, sino a las 7. El culto vía YouTube y Facebook. Disfrutemos el tema El apóstol Pablo ante el concilio en el libro de los Hechos 23:1-11. Recuerda, este jueves 2 de julio a las 7 de la noche. Número 6. Reunión de adultos mayores Red Agape. Este sábado seguimos la reunión de la red vía Google Meet a las 6 de la noche. Adultos mayores creciendo en la palabra de Dios. Número 7. Reunión juvenil Red Hack. Este sábado seguimos la reunión juvenil vía Zoom a las 8 de la noche. Jóvenes creciendo en la palabra de Dios. Número 8. El domingo 5 de julio tenemos ayuno y oración hasta la 1 de la tarde y disfrutaremos de la Cena del Señor en el culto de adoración. Preparémonos y dispongamos el corazón teniendo en casa el pan y el jugo de uva para recordar la muerte y resurrección de Cristo y así renovar nuestro pacto de amor con Dios. Número 9. Desde este domingo 28 al domingo 12 de julio, ayudemos a la comunidad 22, Huáscar, en San Juan del Lurigancho. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Hechos 20:35. En ese lugar hay más de 800 familias que viven en las zonas de altas del cerro y no les llega suficiente ayuda. Puedes ayudar con alimentos no perecibles, como arroz, azúcar, aceite, atún, leche, menestras, etc., siguiendo todas las indicaciones de salud. Puestos los guantes y las mascarillas, puedes enviar tu ayuda en las direcciones que aparecen en pantalla y en el WhatsApp. Dios te bendiga, amada iglesia. Número 10. Consejería y orientación espiritual. Queremos ayudarte en tu vida espiritual. Comunícate con los teléfonos que aparecerán en pantalla. Bueno, hermanos, esos fueron los anuncios de hoy, domingo 28 de junio. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar en este culto de adoración también para orar por los diezmos y las ofrendas. Y queremos hacerlo leyendo una porción de la palabra de Dios que la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice así: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Bueno, aquí nos habla también este texto de que nosotros dad y se os dará. Entonces nosotros somos bendecidos cuando damos una ofrenda. Damos nosotros de lo mucho que el Señor nos da y el Señor lo toma en cuenta. Entonces nosotros queremos ser esos hijos, esas hijas fieles que dan al Señor de lo que el Señor da a cada uno de nosotros. Nosotros queremos nosotros también ser parte de esa bendición de recibir, y por ello nosotros en este momento vamos a orar en fe. Sabemos que hay tiempos difíciles, estamos pasando un tiempo de escasez, también de necesidad. Vamos a orar también por lo que no tenemos un empleo, un trabajo, sabiendo que a veces el Señor no sabemos de qué manera también nos bendice. A veces utiliza a otras personas y son de canal de bendición para nosotros. Oremos.
Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora delante de ti, te damos las gracias, Señor, Padre mío, porque tú nos dices, dad y se os dará. Y es que hay bendición, Señor, cuando venimos a hacer ese canal, bendito Padre, Señor, para bendecir a otros. Al final salimos nosotros siendo más bendecidos, Señor. Queremos nosotros ser hijos fieles, bendito Padre, en todo nuestro ser, y parte de ello también son las ofrendas, son los diezmos. Oh bendito Padre, también quiero poner en tus manos por aquellos hijos, hijas tuyas, Señor, que han perdido su trabajo por esta situación, Señor Jesús, de pandemia que estamos atravesando. Padre mío, no solamente nosotros, sino todo el mundo entero, hay recesión. Oh bendito Padre, Señor Jesús, hay quienes aún, Señor Jesús, están pasando difícil, y oramos para que tú abras una puerta, bendito Padre, para que tengan la oportunidad también, Señor Jesús, Padre mío, de sostener, Padre mío, de proveer, oh bendito Padre, de suplir las necesidades de su familia. Oh bendito Padre, gracias, Señor, porque a veces no nos damos cuenta, y en forma soberana, tu bendito Padre mueve las cosas, y tenemos de tu bendición de formas que ni siquiera lo imaginamos. Por ello, bendito Padre, en gratitud y no por obligación ni presión, damos estas ofrendas, estos diezmos en tu nombre. Gracias, porque tú eres un Dios de amor, Padre mío, y un Dios de misericordia. Gracias, te adoramos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuando, hermanos, con nuestro culto de adoración virtual, es tiempo de realizar nuestra oración de inicio de nuestro culto. Para ello, hermanos, inclinemos nuestras cabecitas y elevar nuestras plegarias a nuestro Padre Jehová que está en los cielos. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por seguir dándonos ese corazón de carne, Señor. Ese corazón bondadoso, de obediencia y fe plena, Señor. Porque somos cristianos. Porque hemos sido bautizados en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y hemos sido bautizados. Y hemos recibido el Espíritu Santo, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque en el momento que nos bautizamos, llegamos hacia ti, Señor, con un arrepentimiento genuino. Abandonamos nuestra maldad del pecado y abrazamos la persona y obra de tu Hijo amado y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a experimentar, Señor, una verdadera conversión, bendito Padre. Somos tus hijos. Te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra mente y de nuestra alma. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has enseñado el camino a seguir de obediencia a través de tu palabra. Gracias porque hoy día creemos, Señor, en toda la obra que hizo tu Hijo Jesucristo en este mundo. En su muerte, sepultura y resurrección, Padre Santo. Gracias te damos también, bendito Señor, porque a través de este culto y adoración, todas las familias de la Iglesia Condevía San Germán elevan su plegaria hacia ti, bendito Padre, no solamente para escuchar tu palabra, sino para agradecerte, bendito Señor, por todo lo que nos das en todos los días de la semana, bendito Padre. Nos sigues protegiendo de esta pandemia. Nos sigues bendiciendo con tus alimentos. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos. Saludos
a toda la iglesia en Condevía San Germán y a las iglesias en todo el lugar. Un abrazo de corazón a todas las familias que hoy domingo 28 de junio honran a Dios estando presentes en este culto de adoración. Estamos siguiendo la serie a través de la Biblia y hoy vamos a reflexionar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del verso 1 hasta el verso 20. El tema de hoy es bendiciones cuando servimos a Jesucristo en la crisis. ¿Cuáles son los propósitos de Dios cuando servimos a Jesucristo en la crisis o en la pandemia que estamos actualmente enfrentando? Hay bendiciones cuando el pueblo de Dios separa un tiempo para servir a su Señor en este tiempo de crisis. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Son preguntas importantes que hoy, en este tiempo de crisis, nos hacemos y Dios nos responde en su palabra viva para que podamos darnos cuenta de aquellas bendiciones sobrenaturales que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para nuestra iglesia, para nuestro vecindario, para nuestra patria y para todo el mundo. Oremos a nuestro buen Padre Dios. Querido Padre, bendito Dios, gracias por la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de tu iglesia. Querido Dios, necesitamos urgente tu ayuda, tu misericordia, y hoy me humillo, doblo mis rodillas delante de ti, Padre querido, para que tú me ayudes a dar las buenas nuevas a los necesitados de ti. Querido Padre, precioso Jesucristo, ayúdame, Espíritu Santo, sé tú sanando a los quebrantados de corazón. Bendito Espíritu de Dios, pregona libertad a los cautivos. Abre la vista de los ciegos. Pon en libertad, querido Dios, a los oprimidos. Bendito Padre, usa mi vida, querido Dios, para predicar el año agradable del Señor Jesucristo. Hoy presento a toda tu iglesia, a todos los oyentes, delante de ti. Haz que tu sangre preciosa toque nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Espíritu de Dios, abre mi corazón, abre el corazón de tu iglesia, abre sus mentes, haznos entender hoy las bendiciones que tú tienes para aquellos que disponen sus corazones para servirte en tiempo de crisis y en tiempo de pandemia. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, agradecidos porque nos vas a ayudar, porque lo hacemos orando en el nombre de Jesucristo, nuestro pastor, en el nombre de tu Cristo amado. Amén y amén. En este capítulo 19 del libro de Hechos, del verso 1 al 20, la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿cuál es la primera bendición cuando un creyente sirve a Jesucristo en tiempo de crisis? Como siempre, la respuesta de Dios es pertinente y contundente. La primera bendición, tu primera bendición cuando sirves en la crisis, es que Dios transformará a muchas personas en tu ciudad, en tu familia y en todo el mundo. Lucas, el escritor de Hechos, nos explica en este capítulo 19 que cuando el apóstol Pablo sirvió en Éfeso, una ciudad en plena crisis espiritual, una ciudad en crisis de abundante pecado,
de abundante ocultismo, brujería y hechicería y los poderes diabólicos. En esa ciudad de Éfeso, Pablo sirvió en plena crisis. ¿Y sabe qué hizo Dios? Transformó a muchos habitantes de esa ciudad. Dios los transformó cuando conocieron bien, conocieron de una manera exacta a la persona del Espíritu Santo. Y cuando ellos dispusieron sus corazones a ser llenos del Espíritu de Dios. Qué hermosa enseñanza tenemos aquí en este primer punto. Dios transforma a muchas personas en nuestras ciudades. Vamos a leer, abramos nuestras Biblias en Hechos 19, del verso 1 hasta el verso 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿qué más dice? ¿Vino a dónde? A Éfeso, esa ciudad sumergida en las tinieblas de la idolatría, hechicería, brujería y pecado. Y dice, y hallando a ciertos discípulos. Vayamos al verso 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les está preguntando. ¿Qué respondieron ellos? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No estaban totalmente completos en cuanto a la sana doctrina. Necesitaban ser discipulados y enseñados en las verdades de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Vayamos al verso 3, ahí está en pantalla, verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vayamos al verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿a quién se refería? ¿Qué dice el texto? Dice, en Jesús el Cristo. Qué interesante. Ellos, los de Éfeso, aquellos discípulos que encontró Pablo, no tenían un conocimiento completo doctrinal acerca de Jesucristo, de su muerte y su resurrección, y menos aún de la persona del Espíritu Santo. No conocían al Espíritu de Dios. Vayamos al verso 5. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Ya ellos tienen su encuentro con Jesucristo. Pablo les explica quién es Jesús, qué hizo en la cruz, se levantó de la muerte y envió al Espíritu Santo. Ya tienen el Evangelio completo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Vayamos al verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando ellos son convertidos y son adoctrinados correctamente en cuanto a Jesucristo y en cuanto al Espíritu Santo, inmediatamente el Señor se manifiesta en la vida de estos creyentes. Ahora ellos están completos. Y ahora comienza a manifestarse en ellos el poder del Todopoderoso. Amados y amadas en Cristo Jesús, cuando usted y yo servimos a Jesucristo en este tiempo de crisis y en este tiempo de pandemia, ¿sabes qué? Dios primeramente te transformará a ti, transformará a tu familia, transformará a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, transformará a tus familiares. Sirviendo a Dios en tiempo de crisis, Dios comenzará a transformar a tus vecinos
y a tus amigos, como lo hizo a través del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Dios transformará a muchas personas cuando conoces bien la doctrina de Jesús, cuando conoces bien al Espíritu Santo, cuando dispones y rindes tu corazón a que Él te llene con su presencia y te rindes totalmente a su obrar. La Biblia dice que Dios transformó a muchos habitantes en la ciudad de Éfeso cuando Pablo comenzó a enseñar, y ellos comenzaron a estudiar la palabra de Dios con responsabilidad y con mucha seriedad. Miremos ahora Hechos 19, del verso 7 al verso 10. Ahí está en pantalla, verso 7. Dice, eran esas personas, los de Éfeso, por todos unos 12 hombres. Verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿qué más dice? Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nota que Pablo está enseñando la palabra de Dios, y lo hace con denuedo, y lo hace por espacio de 3 meses. Está persuadiendo a las personas de Éfeso a que estudien y conozcan bien la palabra de Dios. Verso 9, ahí está en pantalla, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces, ¿qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos. Porque cuando la gente se endurece y no quiere saber nada de la palabra, lo mejor es apartarse para no crear confusión y que la persona se endurezca más. Y observa lo que dice el texto. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo daba prioridad a enseñar, a adoctrinar a los nuevos creyentes, a los creyentes en Cristo, para que sean transformados por la palabra de Dios. Verso 10. Así continuó, ¿qué más dice? Por espacio de 2 años. Nota esto, enseñando Pablo y los de Éfeso estudiando. Qué tremendo lo que nos dice Dios. Dar prioridad al estudio de la palabra de Dios, porque eso transforma la vida de las personas. Verso 10 dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué más dice? Oyeron. ¿Qué cosa oyeron? La palabra del Señor Jesús. Amado y amada en Cristo Jesús, estudia la palabra de Dios. Te transformará a ti. Cambiará a tu esposo o a tu esposa. Transformará a tus hijos, a tu familia, a tus amigos y a tus vecinos. Dios transformará a muchos en Condevía San Germán si hoy nosotros tomamos en serio el enseñar, el instruir en la palabra de Dios con mucha responsabilidad, como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta la importancia de servir a Dios? Dios transforma la vida de la gente. Cuando servimos a Dios, Dios se encarga Él de transformar a las personas. Por eso que en nuestra iglesia en Condevía seguimos estudiando todos los días el libro de Hechos en el WhatsApp que tenemos como iglesia. Ya el miércoles 8 de julio comenzaremos a estudiar en el libro de Romanos. Qué hermoso que tenemos estudios todos los días. Aprovéchalo, hermano, no lo desperdicies. Son oportunidades que Dios te está dando para que tú seas transformado, para que tu esposa sea transformada, para que tus hijos sean cambiados.
todos los martes a las 8 de la noche, tenemos el curso doctrinal Mi Nueva Alianza con Dios, que también transforma nuestras vidas. Inscríbete, estudia con nosotros, aprovéchalo, amada iglesia, amado oyente. Es un curso abierto para todos. Amén, iglesia. Gloria a Jesucristo para siempre. Lucas también nos hace saber que Dios transformó a los habitantes de Éfeso. ¿Sabes cómo lo transformó? Sanándolos de sus enfermedades y liberándolos del poder diabólico. Abre tu Biblia y miremos lo que dice Hechos 19, verso 11 y 12. Ahí está en la pantalla. Verso 11. Escucha y lee lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Dice, y hacía, ¿qué más dice? Dios milagros extraordinarios. ¿Qué más dice? Por mano de Pablo. ¿Te das cuenta? Cuando una persona dispone su corazón para servir a Dios, entonces Dios se encarga de transformar a otros haciendo milagros extraordinarios. Vayamos al verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos. Mira lo que dice, los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos, ¿qué pasaba con los espíritus malos? Salían disparados del cuerpo de las personas. ¿Te das cuenta? Cuando hay estudio de la palabra de Dios, cuando hay servicio dispuesto de corazón a Dios, Dios se encarga de sanar y liberar a las personas que están endemoniadas. Amada iglesia de Condevía San Germán, apreciado oyente, Dios te transformará, te sanará de tus enfermedades. Si tú comienzas a tomar en serio el servicio y el estudio de la palabra de Dios. Dios transformará a tu esposo o a tu esposa, transformará a tus hijos, a tus familiares, sanará a aquellos que están enfermos. En nuestra iglesia, en Condevía San Germán, muchas familias dan testimonio que Dios les transformó sanándolos de sus enfermedades. Hay muchas familias que son prueba viviente del poder sanador de Jesucristo. Amén, amada iglesia. Amén, usted que me está escuchando, que ha sido testigo del poder de Dios. Usted que ha gustado del poder de Dios. A usted que Dios le ha sanado, porque Dios es un Dios sanador. Un Dios que escucha la oración de su pueblo. Amén. Dios te transformará usando la medicina. Usará a los médicos, usará el tratamiento de los médicos, usará las oraciones de su pueblo como lo está haciendo en la cadena de oración para sanar a la iglesia, para sanar a sus familias, para sanar a aquellos que lo necesitan. Amén, amada iglesia. Sigamos firmes en la oración en cadena. Gloria a Jesucristo para siempre. Amada iglesia, amado oyente, Dios también te transformará a ti, liberándote del poder diabólico. Dios te transformará porque Jesucristo es más fuerte que el diablo. El Espíritu Santo te transformará porque el Señor, el Espíritu de Dios, es el Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Amada iglesia, amén. Recuerda tu primera bendición. Cuando sirves a Jesucristo en plena crisis o en plena pandemia, ¿sabes qué va a pasar, mis hermanos? ¿Sabes qué va a pasar, mi querida hermana? Dios va a transformar a mucha gente, a muchas personas en tu familia, en tu ciudad y en nuestra patria. Y Dios también te transformará a ti, para la honra y la gloria de su nombre. Amén, iglesia. Amén. Sigamos con la pregunta. Entonces, ¿cuál es la segunda bendición
Cuando sirves a Jesucristo en plena crisis o en plena pandemia, la respuesta de Dios, como siempre, es contundente y poderosa. Segunda bendición. Número 2. Cuando sirves a Jesucristo en la crisis, Dios te enseñará a usar correctamente el nombre de Jesucristo su Hijo. Y eso lo vamos a ver del verso 13 hasta el verso 17. La Biblia menciona, Lucas menciona, que había unos 7 hijos de Seba, de la ciudad de Éfeso. Estas personas no usaron correctamente el nombre de Jesucristo. Más bien cayeron en la imitación, en el juego y en la burla y en la desobediencia al Señor. Y vamos a ver lo que pasó. Miremos Hechos, capítulo 19, versos 13 y 14. Mira lo que dice, verso 13. Pero algunos de los judíos, ¿qué más dice? Exorcistas ambulantes. O sea, creyentes nada serios en la palabra de Dios, que no tomaban en serio la vida cristiana. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían espíritus malos, sobre los endemoniados. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Recuerda, estas personas son solamente imitadores, copiadores de lo que están escuchando. Escucharon del nombre de Jesús, pero no conocían a la persona del Señor Jesús. Qué importante es escuchar de Jesús y conocer de la persona de Jesús. Eso es muy importante. Verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Estas personas estaban usando incorrectamente el nombre de Jesucristo. Amados y amadas, acá hay una enseñanza para mí y para usted. Usemos correctamente el nombre de Jesucristo. Usa el nombre de Jesús correctamente, hermano y hermana, cuando elevas tus oraciones a Dios. No digas palabras por decir. Piensa, reflexiona lo que estás diciendo. Porque puedes decir una herejía o una palabra que atenta contra el mismo Dios. Usa el nombre de Jesús correctamente, hermano y hermana, cuando lees y enseñas la palabra de Dios. Meditemos, reflexionemos antes de decir algo. Usa el nombre de Jesús correctamente cuando das testimonio de tu fe. No aumentes ni cortes lo que dice la palabra de Dios. Usa el nombre correctamente de Jesucristo cuando te relacionas con los no creyentes y con los creyentes. ¿Sabes para qué? Para que ellos respeten el nombre de Jesús. Mucha gente no respeta el nombre de Jesús porque los mismos creyentes le faltan respeto. Usan incorrectamente el nombre de Jesús. Y eso es muy delicado, mis queridos hermanos, mis amados oyentes. Evita usar el nombre de Jesús como un amuleto o solo por imitación, como hacían estos personajes. Usa su nombre correctamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor obra su poder y autoridad solamente a través de aquellos que viven en obediencia y dan buen testimonio de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Tengamos cuidado, amada iglesia, amado oyente. La Biblia también nos dice que estos 7 hijos de ese tal Eseba no usaron correctamente el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Sufrieron consecuencias satánicas terribles.
el demonio se abalanzó sobre ellos y les dio una semejante paliza a todos ellos, y la Biblia dice que huyeron heridos y desnudos. Y toda la ciudad se enteró de ese mal testimonio de estas personas. Tengamos cuidado, mis hermanos. Vayamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Hechos 19, del verso 15 al 17. Dice lo siguiente, verso 15, ahí está en pantalla. Dice: pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. ¿Te das cuenta? Los demonios saben quién es Jesucristo el Todopoderoso. Y luego mira lo que dice: y sé quién es Pablo, y también los demonios saben quién está consagrado y quién no está consagrado al Señor. Y mira lo que dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué tremendo que estos personajes están siendo confrontados por el mismo diablo. Vayamos al verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, verso 16. ¿Qué pasó? Mira lo que está pasando por usar incorrectamente el nombre de Jesús, por burlarse del nombre de Jesús, por tomar a la ligera el nombre de Jesús, por faltar el respeto al nombre de Jesús. Mira lo que dice, verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, ¿qué hizo? Saltando sobre ellos. ¿Y qué pasó? Y dominándolos, porque el poder diabólico es más fuerte que el poder humano. Cuidado, cuidado, amada iglesia, no nos juguemos con las cosas que son de las tinieblas, con los seres espirituales. Dios tiene más poder que el diablo. Dios es todopoderoso. Pero el enemigo tiene más poder que tú. Respetemos el nombre de Jesús. Mira lo que dice el texto. Y el demonio pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. El demonio les dio una paliza a aquellos que estaban usando indebidamente, estaban imitando, estaban jugando con el nombre del Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, iglesia. Cuando servimos a Dios, el Señor nos va a ayudar, nos va a entrenar, nos va a capacitar a no usar indebidamente el nombre de Jesús. Verso 17, y dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Qué pasó? Y tuvieron temor todos ellos, porque eso es lo que ellos necesitaban, aprender a usar correctamente el nombre del Señor. Y mira lo que dice. ¿Qué más dice? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amada iglesia, amado oyente, usemos correctamente el nombre de Jesucristo y evitaremos las consecuencias satánicas terribles. Usemos correctamente el nombre de Jesús en la casa, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Hermano y hermana, usa correctamente el nombre de Jesús en el WhatsApp de la iglesia. Tengamos temor de Dios en el Facebook, en el correo electrónico, en todo medio de comunicación, en el internet. Usemos el nombre de Jesús con temor y temblor, con respeto. Usemos con respeto y seriedad el nombre de Jesucristo, y toda nuestra familia y toda nuestra comunidad estarán protegidas por ese nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Amén, amada iglesia. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Recuerda, tu segunda bendición cuando sirves al Señor en la crisis es que aprenderás a usar correctamente el nombre de Jesús.
Gloria a Jesucristo para siempre. Finalmente nos preguntamos entonces, Señor, ¿cuál es la tercera bendición cuando yo sirvo a mi Cristo en la crisis? La respuesta de Dios, como siempre, firme y directa, la palabra de Dios. Tercera bendición. Número 3, ahí está en pantalla. Cuando servimos a nuestro Dios en la crisis, ¿saben qué, hermanos? Dios hará que muchos se aparten del pecado de ocultismo. Y esto está en el verso 18 al 20. Lucas, el médico amado, nos dice que cuando el apóstol Pablo sirvió a Dios en Éfeso, ¿sabes qué pasó? Dios apartó a los habitantes de esa ciudad del pecado de ocultismo. ¡Qué tremenda bendición cuando servimos al Señor Jesucristo! Muchos de la ciudad de Éfeso se apartaron del ocultismo cuando ellos comenzaron a creer de verdad y de todo corazón en Jesucristo y confesaron sus pecados de todo corazón. Miremos lo que dice Hechos 19, verso 18. Hechos 19, verso 18, mira lo que dice. Dice, y muchos, recuerda, eran muchos, bastante gente, de los que habían creído. ¿Qué más dice? Venían. ¿Cómo venían? Confesando. O sea, contándole a Dios todo lo que hicieron. ¿Y qué más dice? Y dando cuenta de sus hechos. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Cuando servimos a Dios de todo corazón, Dios hará que mucha gente se aparte de sus pecados. Apreciado oyente y amada iglesia, Dios te pide, apártate de todo pecado, apártate del ocultismo. Cuando te entregas de todo corazón a Jesucristo, será una señal clara que abandonarás toda vida de pecado y toda vida de poder diabólico oculto. Dios te aparta del ocultismo, de la brujería, de la hechicería y de toda práctica diabólica cuando confiesas tus pecados al Señor de todo corazón. Dios te aparta del ocultismo cuando eres sincero, eres sincera y de todo corazón abandonas tu vida de pecado y empiezas a buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice también que Dios apartó a los habitantes de la ciudad de Éfeso del ocultismo cuando ellos comenzaron a destruir y quemaron, sin importar el costo, todo lo que los mantenía esclavos en la trampa del diablo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Dios los apartó del ocultismo cuando ellos destruyeron sus libros de magia, destruyeron sus amuletos. Dios los apartó del ocultismo cuando ellos se convencieron que el ocultismo era algo perverso y vergonzoso y mostraron un rechazo total por el pecado del ocultismo. Miremos y leamos lo que dice Hechos 19, verso 19, ahí está en pantalla. Observa lo que dice Dios. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Recuerda que Éfeso estaba lleno de brujos, adivinos y espiritistas, idólatras y gente que vivía en el pecado de la inmoralidad sexual. Mira lo que dice. Muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué más dice? Trajeron los libros de brujería, de magia y de ocultismo. ¿Qué más dice? Y los quemaron delante de todos. ¿Te das cuenta? Cuando una persona, en este caso los de Éfeso, de corazón se arrepintieron y se entregaron a Jesús, tenían que deshacerse de esas prácticas diabólicas porque era una atadura, era una trampa diabólica.
para volver al pecado de idolatría y de fornicación. Mira lo que dice el texto. Quemaron delante de todos sus libros. ¿Y qué más dice? Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Querida iglesia, amado oyente, eso es bastante plata. Actualmente equivaldría unos 35,000 soles. 50,000 piezas de plata, aproximadamente 35,000 soles, bastante dinero. Pero qué tremendo la libertad, el corazón limpio, la vida libre de pecado, la vida libre del poder del diablo no tiene precio, mis queridos hermanos, mis amados oyentes. Ellos fueron liberados por el poder de Dios. Amada iglesia, amado oyente, ríndete a Jesucristo. Apártate del ocultismo. Destruye sin importarte el costo de lo que te están manteniendo esclavo en la trampa del diablo. Apártate y abandona los libros que tienes de brujería y hechicería. Aléjate de los libros de magia y adivinación. Huye del horóscopo y del zodiaco. Escápate del espiritismo y de las supersticiones, de la ruda, el cuy, la herradura, el huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Supersticiones que estamos todavía practicando. Apártate de la mentira, de la arrogancia y la soberbia. Apártate, huye del temor y de la esclavitud al pecado. Si te has rendido a Jesucristo y eres un creyente verdadero, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido oyente, te vas a apresurar a apartarte de todo lo que se oponga a tu fe en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén, amados. Gloria a Jesucristo por toda la eternidad. Finalmente, Lucas nos dice que Dios apartó a los habitantes de Éfeso del pecado y del ocultismo. ¿Saben para qué? Los apartó a estos hijos de Dios. ¿Sabes para qué? Para que crezca y prevalezca poderosamente la palabra de Dios en sus vidas, en sus familias, en su comunidad y en su patria. Finalmente, miremos lo que dice el último versículo, el verso 20 de Hechos capítulo 19. Dice lo siguiente, dice, y así crecía. ¿Por qué crecía la palabra de Dios? Porque ellos se apartaron del pecado y del ocultismo. Porque ellos sirvieron al Señor en plena crisis. Entonces vino la bendición de Dios para estas vidas. Dice, así crecía, ¿qué más dice? Y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor Jesucristo. Lo que impide que la palabra prevalezca y crezca es el pecado, es el espiritismo, es el ocultismo, es la brujería, es las cosas vergonzosas que todavía estás manteniendo en tu mente y en tu corazón. Eso está impidiendo que la palabra crezca poderosamente en tu vida y en tu familia. Finalmente, amados y amadas, apártate del pecado y del ocultismo. La palabra crecerá y prevalecerá poderosamente en tu propia vida, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, en tu vecindario y en toda tu patria. Apártate del ocultismo y el evangelio triunfará para la iglesia, para tu familia, para tu vecindario, para tu patria, que en estos momentos tanto necesita
nuestra patria de la salvación en Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Apartémonos de todo pecado y el Evangelio de Cristo triunfará. Se va a expandir. El Evangelio, como siempre, vencerá en las familias, en la sociedad, en nuestra patria. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús, por toda la eternidad, porque tú darás todas estas bendiciones a tu pueblo, a tu iglesia y a tus hijos. Amado y amada, hay muchas bendiciones para ti cuando sirves a Jesucristo en plena crisis o en plena pandemia. Sigue sirviendo a tu Señor. Sigue adelante. Él está contigo. A pesar de, sírvele con todo tu corazón. ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué? Para que Dios transforme a mucha gente en tu ciudad y en tu familia. Para que Dios te enseñe a usar correctamente su nombre, el nombre de Jesucristo, y Él sea glorificado. ¿Sabes para qué? Finalmente, para que muchos se aparten del pecado de ocultismo y sean libres, y sean sanos, y sean benditos, y sean restaurados, y sean transformados para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos que Dios te llene de estas bendiciones para ti, para tu iglesia y para muchas familias. Oremos ahí en tu lugar. Oremos al Señor. Dile así. Dile: bendito Padre Dios. Muchas gracias, porque hay muchas bendiciones cuando sirvo a Jesucristo en tiempo de crisis. Padre, vas a transformar a muchas familias, a muchas personas en mi ciudad y en todo el mundo. Me vas a enseñar a usar correctamente el nombre de Jesucristo. Harás que muchos se aparten del pecado, del ocultismo, Señor. Padre amado, yo quiero más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Ahora quiero orar por usted, que nunca recibió a Jesús y hoy quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. A usted que hoy quiere recibir también al Espíritu Santo. Quizás usted nunca supo que hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él quiere entrar a tu corazón cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador personal y darte poder para vencer el pecado, para cambiar tu vida, cambiar tu carácter, cambiar tu familia y ser un hombre o una mujer nueva. Permíteme ayudarte con esta oración. Ahí donde estás, si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, ahí junto donde estás conmigo, quiero que repitas conmigo esta oración. Dile así al Señor: permíteme ayudarte. Dile así: amado Padre Dios, yo también quiero servirte a ti. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Espíritu Santo, gracias por abrir mi corazón a Dios. Señor Jesús, yo quiero más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Usted hoy recibió a Cristo en su corazón. Usted le ha pedido perdón por sus pecados y el Espíritu Santo ha entrado a tu corazón y usted a partir de hoy es un hijo o una hija de Dios. Al final aparecen 2 teléfonos. Comunícate con nosotros. Queremos ayudarte a crecer en Cristo Jesús. Dios les bendiga y gloria a Jesucristo para siempre.
terminemos cantando esta adoración a nuestro Dios. Yo quiero más de ti. Dios les bendiga. Bendiciones y gloria a Jesucristo por toda la eternidad. Muchas gracias. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Los cielos cuentan
gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser
tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Amada Iglesia en Condevía San Germán y hermosa Iglesia en todo el mundo, y a todos los que hoy nos escuchan a través de este medio virtual. Hoy terminamos este servicio precioso de adoración a nuestro bendito y hermoso Señor Jesucristo. Agradecidos a Dios por todas las familias que hoy se han reunido para adorar y glorificar a Jesucristo nuestro pastor en este culto de adoración. Hoy te entrego la promesa de nuestro Dios para ti y tu familia. En el libro de los Salmos, capítulo 91, del verso 14 al 16. Escucha esta promesa para ti que Dios te entrega y pone en tu corazón. Dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué más dice Dios? Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, dice Dios. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. ¿Qué más dice? Y le mostraré mi salvación. Que este salmo, esta palabra de Dios te acompañe todos estos días. El Salmo 91 del 14 al 16 para ti y toda tu familia. En un solo corazón oremos, amada Iglesia, queridos oyentes, agradecidos por este culto a nuestro buen Padre Dios. Oremos, por favor, unámonos de todo corazón en este tiempo precioso. Digámosle todos juntos así: bendito Padre Dios, muchas gracias por todos los que hoy te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por toda tu iglesia que hoy se congregó por este medio para adorarte a ti, Señor. Muchas gracias porque tu iglesia en Condevía San Germán y todos los oyentes ponen su confianza solamente en ti, querido Dios. Gracias porque los libras del peligro, los pones en alto porque te han conocido como Rey. Y gracias, Padre, porque respondes sus oraciones. Estás con tu iglesia en la angustia, en los momentos difíciles. Nunca nos has dejado, Padre. Gracias porque hoy y siempre nos sacias de larga vida y nos muestras tu salvación ayer, hoy y siempre. Padre, todo esto agradecidos por este servicio de adoración a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mi amada iglesia, amados en Cristo Jesús. Nos vemos este jueves a las 7. Recuerdes el nuevo horario del culto de oración y clamor por este medio. Juntos orando y clamando a nuestro Dios. Muchas gracias y gloria a Jesucristo por toda la eternidad. Bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un
que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa